El derecho administrativo, pues básicamente, esto se refiere a una rama del derecho que aplica en las instituciones de trabajo, en las instituciones administrativas, perdón, ¿verdad? En Ujú, las instituciones administrativas, básicamente en los organismos del Estado. ujú, El Estado, sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, eh, va, por ejemplo, las municipalidades, el IC, incluso el Congreso de la República o el organismo judicial en la relación, digamos, dentro de la relación de funcionamiento. Digamos, aquí no nos referimos a la relación del Estado con sus trabajadores, porque eso sería derecho laboral, ¿verdad? Administrativo, pero derecho laboral administrativo también. ajá, Pero, sino que aquí nos referimos al funcionamiento en sí de las entidades del Estado, ¿verdad? A cómo van a ser administradas esas entidades del Estado, cómo van a estar organizadas, qué pueden hacer o qué no pueden hacer dentro de dicha organización, ¿verdad? Las entidades del Estado. Entonces, básicamente a eso se refiere el derecho administrativo, eso es lo que busca regular el derecho administrativo, ¿verdad? Cómo está organizado y cómo se regula eh, el Estado, ¿verdad? Y todas sus entidades, centralizadas, descentralizadas, autónomas. ujú, Básicamente, el derecho administrativo está regido por dos principios. El principio de juridicidad y el principio de legalidad. Para nosotros este principio de legalidad es más familiar, digamos, el término que el principio de juridicidad. Eh, básicamente, a ver, eso era el 227, para más, si no mal recuerdo. Solo ujú. permitirme encontrar este artículo aquí. Vale. 200. Ahora el 221. Bien, nosotros La organización, ¿no? dos, 221 y 239. Ah, ya. Ajá, Nosotros, pero de la Constitución. Eh, ajá, el, eh, el derecho administrativo se rige por dos principios, por el principio de legalidad y el principio de juridicidad. El ujú, principio de legalidad establece de que el derecho administrativo se rige por lo establecido en la ley, ¿verdad? ¿Qué sí. quiere decir esto? Que para que, digamos, nosotros podamos realizar algo dentro del derecho administrativo, tiene que haber previamente una ley que lo regule, ¿verdad? Para poder crear, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años se creó el Registro Nacional de las Personas. Para crear Ujú, el Registro Nacional de las Personas fue necesario que el Congreso de la República emitiera una ley, ¿verdad? La ley del RENAP, la ley del Registro Nacional de las Personas, que esta ley en su momento era revolucionaria, porque fíjate que ni en Europa están así todavía, ni en Estados Unidos. Ellos ajá, en Europa todavía es como era aquí en Guatemala antes, que cada municipalidad tiene su registro civil. Cambios, aquí en Guatemala lo que se dio es que a diferencia de Europa, digamos, la cultura aquí en Guatemala no es la misma, digamos, hay un poquito más de cultura de corrupción y esas cosas. ujú, Entonces te prestaba mucho el sistema anterior para poder, digamos, aquí venían y extranjeros que se iban a inscribir a la municipalidad de San Pedro Ayampuc
¿verdad? Y miraba chequeos grenes argentinos, si tenía su cédula guatemalteca, ¿ah? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la ley busca, el Congreso busca crear un registro único. Ya no un registro, digamos, por cada municipalidad, sino que hubiera un registro que tuviera jurisdicción en todo el país para registrar todos los actos concernientes al estado civil de las personas. Entonces, cuando una persona nace, ahora en vez de escribirle en el registro civil de la municipalidad, la escribimos en el registro nacional de las personas. Pues para crear ese registro nacional de las personas fue necesario emitir una ley. Y esa ley establece cuál es la competencia del Registro Nacional de las Personas y establece también cuáles van a ser los funcionarios que la integran y cuál es la competencia de cada uno de esos funcionarios. ¿Estamos bien? Entonces, el registro, el principio de legalidad establece precisamente eso, que para poder aplicar una institución del derecho administrativo, esto tiene que estar previamente eh, establecida en la ley. Pero hay otro principio que se llama el principio de juridicidad. El principio de juridicidad establece básicamente lo mismo, ¿verdad? Que las instituciones tienen que estar basadas en ley, ¿verdad? Tienen que estar establecidas en una ley. Pero, aparte de lo establecido en la ley, nos da otros márgenes para poder resolver. Y aparte de la ley, ¿verdad? También podemos aplicar nosotros los principios generales del derecho y podemos aplicar las instituciones propias del derecho administrativo. Ahora, ¿cuál de estos principios se aplica al derecho administrativo guatemalteco? A eso es donde vamos a la Constitución, a los artículos que estaba buscando. El artículo 221 de la Constitución, este establece el principio de juridicidad. Aquí está reflejado el principio de juridicidad. Y en el 239, ahí está reflejado el principio de legalidad. Entonces, te adelanto. En derecho administrativo se aplica el principio de juridicidad. Pero en materia tributaria, en derecho tributario, ahí vamos a aplicar nosotros el principio de legalidad. ¿Verdad? De esa cuenta, digamos, la Superintendencia de Administración Tributaria no puede cobrar más impuestos que los que están establecidos en la ley. Solo el Congreso de la República, por medio de una ley, puede crear impuestos, o puede crear nuevos impuestos. Ya no lo puede hacer ni la SAT, no lo pueden hacer las municipalidades, ni el presidente, ¿verdad? Nadie. Solo el Congreso de la República tiene la facultad que mediante un decreto, perdón, crear impuestos. Entonces, eso lo tenemos en el artículo, leamos primero el artículo 239 de la Constitución. Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrarios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo de impositivo. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. O sea, los reglamentos que emita la SAT, estos solo van a poder establecer el procedimiento de cobro, pero no van a poder establecer nuevos impuestos. Entonces, básicamente eso se refiere al principio de legalidad en materia tributaria.
¿verdad? Que únicamente nos pueden cobrar los impuestos que estén establecidos en una ley creada por el Congreso de la República. Ninguna Ajá. otra autoridad puede crear impuestos, ¿verdad? Básicamente. Solo el Congreso de Sí, la República. Ahora, el artículo 221, este lo que establece es lo siguiente. Aquí lo que está regulando es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Establece 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero pone atención a este primer párrafo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago el fisco se demoró en virtud del recurso. Entonces, básicamente aquí lo que regula es al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero lo interesante es ese primer parrafito, mira. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública. Entonces, lo que nos está diciendo este artículo acá es que la administración pública se rige por el principio de juridicidad. Entonces, en sí, la administración pública, dentro del derecho administrativo, el principio que rige es el principio de juridicidad. Entonces, en este establece que nosotros vamos a aplicar las instituciones establecidas en la ley, pero también podemos aplicar el derecho administrativo con base a los principios generales del derecho o a las instituciones propias del derecho administrativo. ¿Estamos bien? sí. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho son aquellos que, por su importancia, son aplicables a todas las ramas del derecho. ¿Y en dónde están? Bien, estos los tenemos nosotros regulados en el preámbulo de la Constitución Política de la República. Son, son varios, ¿verdad? Son 9. Ujú. El preámbulo de la Constitución es allá donde establece invocando el nombre de Dios. Invocando. Ajá. Entonces, te voy a leer el preámbulo y luego vamos a ir marcando cada uno de los derechos. Los derechos son la Bueno, primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Ese es el primer principio general del derecho. El segundo es la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Luego tenemos el bien común, la igualdad, la libertad, la paz, la legalidad, la justicia y la seguridad. ¿Estamos bien? Todos están contenidos aquí en el preámbulo, ¿verdad? Invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado. Aquí viene el primero. Afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Segundo, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos
dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Entonces, ese es el preámbulo de la Constitución y es, básicamente aquí están contenidos los principios generales del derecho. ¿Verdad? ¿Cuáles son estos 9? Mira, primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, porque hay otra persona, la persona jurídica, ¿te acordás? ¿Verdad? Pero a la que es la primacía y sujeto y fin del orden social es la primacía de la persona humana, del ser humano. Luego, la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, bien común, igualdad, libertad, paz, legalidad, justicia y seguridad. ¿Estamos bien? Esos Sí, son los principios generales del los derecho. 9. Ujú. Solo va- ¿Cuáles son las violaciones a los principios generales del derecho? Pero aquí no es a los principios generales del derecho, perdón, aquí me equivoqué yo. Aquí es a los principios del derecho administrativo. ¿Cuáles son las violaciones a los principios del derecho administrativo? Los principios del derecho administrativo, ¿te acuerdas cuáles eran? Legalidad y juridicidad. Sí, juridicidad, Entonces, ajá. ¿cuáles son las violaciones a los principios del derecho administrativo? Esta es el abuso de poder y la desviación del poder. ¿Ah? Comúnmente oímos mucho el abuso de poder, esto es abuso de poder, ¿verdad? La desviación del poder, esa la escuchamos menos, pero también es una violación a los principios del derecho administrativo. ¿Qué es cada una de estas? El abuso de poder es, es una violación a los principios del derecho administrativo en la cual el órgano administrativo emite resoluciones o realiza actos sin tener la competencia administrativa para ello. Lo que te decía al principio de la clase, el órgano administrativo, cuando es creado por la ley, esa misma ley le establece cuál es su competencia. Y el órgano administrativo solamente puede operar dentro de esa competencia, no puede hacer nada que esté fuera de la competencia. Porque se realiza un acto fuera de su competencia, eso es abuso de poder, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, si viniera el alcalde de la ciudad de Guatemala y decidiera prestar seguridad, sacar policía armada a combatir el crimen, eso, eso es abuso de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una competencia que le pertenece a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, claro, pudieran haber acuerdos, por ejemplo, el tránsito, el tránsito, eso le pertenece a la Policía Nacional Civil, en principio. Es una competencia de la Policía Nacional Civil regular el tránsito a nivel nacional. Pero en Ajá. estas municipalidades, la primera que lo hizo fue la municipalidad de acá de Guatemala, pero en muchas municipalidades hicieron acuerdo con el Ministerio de Gobernación para que le delegaran el control de tránsito a las municipalidades, ¿verdad? ¿Por qué no podría hacerse lo mismo con Ajá. la seguridad? Sería de pensarlo, ¿no? Ujú. Roberto Arzú y su hijo decían de que ellos lo que querían era precisamente eso, pedirle hacer un acuerdo con el Ministerio de Gobernación para que la seguridad estuviera a cargo de la Municipalidad de Guatemala, ¿ah? Sería interesante a ver si lo Tal vez logran hacer. funcionaría. Tal vez podría haber una mejor seguridad si está controlada por la municipalidad. Tal vez no. Ujú. Dependerá de las capacidades de cada municipalidad y también de las capacidades de las personas que las lideren, ¿verdad? Pero el caso es de que Ujú. si el órgano administrativo realiza una actividad o emite una resolución fuera de la competencia que está establecida en la ley, eso se llama abuso de poder. Ahora, Ajá. ¿qué es la desviación de poder? La desviación de poder, esta también es una violación a los principios del derecho administrativo.
Solo que esta consiste en que el órgano administrativo realiza una actividad para la cual sí tiene competencia, pero la realiza para un fin distinto a la realización del bien común. Entonces, por ejemplo, eh, yo soy ministro de comunicaciones y yo pues sí puedo, dentro de mis funciones, digamos, está realizar eh, la construcción de carreteras, por ejemplo, de caminos. Pero resulta que yo vengo y Ujú. hago una carretera dentro de mi finca. Eso es desviación del poder, ¿verdad? Porque yo sí estoy realizando una actividad para la cual estoy autorizado, pero no la estoy realizando con el objeto de la realización del bien común, ¿verdad? Sino que lo estoy realizando con un Propio. objeto propio, ¿verdad? Ujú. Particular. Entonces, abuso de poder y desviación del poder. Abuso de poder si hago algo que no está en mi competencia y desviación de poder cuando hago algo que sí está en mi competencia, pero lo hago con un fin distinto de Con la otro fin. realización del bien común. ¿Estamos Ujú. bien? ¿Sí? Ahora, lo que vimos nosotros son violaciones a los principios del derecho administrativo, pero en, al incurrir en estas violaciones, nosotros podríamos incurrir en diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo, podríamos incurrir nosotros en una sanción puramente administrativa. ¿Qué implica esto? Que el superior jerárquico me impone una sanción, ¿verdad? Una amonestación verbal, una amonestación por escrito, una suspensión, un despido. Pero Ujú. pudiera ser también de que el abuso de poder o la desviación de poder impliquen la comisión de un delito, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hacer una carretera que solo me va a beneficiar a mí dentro de mi finca con fondos del Estado, no pudiera ser un delito. Entonces, por eso yo podría también incurrir en responsabilidad penal, ¿verdad? Y Ajá. también podría yo incurrir en responsabilidad civil de daños y perjuicios en contra del patrimonio del Estado, o sea, y que yo le tenga que pagar al Estado una indemnización, ¿verdad? Por lo cometido. Entonces, básicamente esas son las sanciones que se pueden llevar a cabo dentro o las consecuencias, ¿no? No son las sanciones específicas, sino que son las consecuencias de la comisión de una violación a los principios del derecho administrativo. ¿Estamos bien? ¿Sí? En la siguiente diapositiva tenemos nosotros cuáles son los sistemas del derecho Ujú. administrativo que existen. Hay varios principios, varios sistemas, pero hay dos sistemas que predominan. Uno es el sistema sajón, que también se le conoce como anglosajón o angloamericano, se le conoce también como inglés judicial, difuso o de justicia retenida. Todos esos nombres tienen. Y tenemos el otro Ujú. que se llama francés o de justicia delegada, que también se le llama latino, románico o especializado. Pero digamos francés y sajón, ¿verdad? El sistema francés o de justicia delegada y el sajón de justicia retenida. Las principales características es de que, digamos, en el derecho administrativo sajón, eh, básicamente el derecho administrativo no existe, sino que el derecho administrativo forma parte del derecho civil, ¿verdad? Ujú. Entonces esas relaciones que existen entre el Estado y los particulares, digamos, se rigen por el derecho civil, no por el derecho administrativo. Mientras que en el sistema de francés o de justicia delegada, aquí el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho, ¿verdad? Es una rama autónoma del derecho. Segundo, la juridicidad de la administración pública la controlan los tribunales comunes.
¿Verdad qué quiere decir? Ya vimos de que el gobierno está regido por la juridicidad, pero esa juridicidad es controlada por los tribunales civiles. Mientras que en el sistema francés tenemos que esa juridicidad va a ser controlada por órganos especializados, ¿verdad? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, aquí existe un órgano jurisdiccional específicamente creado para el control de la juridicidad de los actos y resoluciones de la administración pública, ¿verdad? Que este es en el sistema francés, que aquí en Guatemala ese tribunal se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y luego la otra característica es de que los procesos para el control de las actuaciones de la administración pública son los mismos que los ordinarios, ¿verdad? Serían igual el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, civil, los que utilizaríamos en derecho administrativo. Pero en el sistema francés también tenemos procesos específicamente creados para el control de la administración pública. Que en este caso, así como tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ese tribunal se va a encargar de conocer los procesos de lo contencioso administrativo, que ese es el proceso especial para controlar, digamos, la juridicidad de la administración pública. Entonces, tres características bien marcadas, ¿verdad? En uno, el derecho administrativo, en inglés, digamos, en el sajón, el derecho administrativo no existe, sino que es parte del derecho civil. En el francés, el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho. En el sajón, la juridicidad la controlan los tribunales de orden común, mientras que en el francés, la juridicidad la controla un órgano especializado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el anglosajón o sajón, los procesos que vamos a utilizar para controlar la juridicidad son los mismos procesos civiles. Mientras que en el francés, los procesos que vamos a utilizar son procesos específicos creados para el control de la administración pública, que es el proceso de lo contencioso administrativo. Entonces ahí te podrás dar cuenta que aquí en Guatemala el régimen administrativo que predomina es el francés, ¿verdad? O de justicia delegada, porque aquí existe una rama autónoma del derecho que es el derecho administrativo, ¿verdad? Este se rige por sus propias leyes, ¿verdad? Por eso es una norma autónoma, tiene sus propios tribunales y tiene sus propios procesos para controlar la juridicidad de la administración pública. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, yo creo que ahí está bien claro cómo lo explicaste. Muy bien. ¿Qué es administrar? Administrar o administración, ¿verdad? Es una serie de pasos que son utilizados por una persona o por un órgano administrativo para alcanzar un fin determinado en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es administrar? Es eso, es una serie de etapas, una serie de pasos, una serie de cosas que yo tengo que hacer, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles son esa serie de cosas que son utilizados ya sea por una persona individual o en este caso por un órgano administrativo para alcanzar un fin. Un órgano del Estado quiere prestar un servicio. Ahorita que estuvo de moda lo de la pandemia, ¿no? Queremos poner un centro de vacunación. Entonces, mira, queremos Ajá. poner un órgano administrativo para cumplir un fin. Va a vacunar gente y hacerle hisopado a la gente. Ahora, ¿qué Ujú. tenemos que hacer para poder cumplir ese fin? Esas son esa serie de etapas o esa serie de pasos, ¿verdad? Que tenemos que realizar. Conseguir las vacunas, conseguir a los enfermeros, conseguir a los químicos, conseguir equipo de protección, conseguir un lugar o conseguir carpas, etcétera, ¿verdad? Ujú. Imagínate todo lo que se requiere para poder organizar un centro de vacunación. Y esto lo tenemos que hacer en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿verdad? De modo de que nosotros podamos llevar a cabo la actividad pues de la forma
en que el Estado se vea afectado lo menos posible en sus recursos. Entonces, básicamente eso es administrar. Hay dos términos que se utilizan dentro de la administración, eficacia y eficiencia, que a veces tienden a confundirnos. Yo antes creía que era lo mismo, ¿verdad? Eficacia y eficiencia, Sí. pero resulta que no es lo mismo. Eficacia se refiere a alcanzar los fines propuestos, pero sin importar el costo, ¿verdad? Yo voy a construir una casa en 3 meses y no importa cuánto me cueste. ¿Va? Y tuve que pagar 10 veces el valor de la casa para que me la pudieran construir en los 3 meses. Lo ¿Va? antes Porque la posible. persona que me la construyó tuvo que contratar más personal, tuvieron que trabajar a doble turno. Entonces me salió más caro, ¿me entiendes? Ujú. Entonces aquí va el fin propuesto, pero sin tomar en cuenta el costo. ¿Va? No importa el costo, y va a alcanzar el fin. Ahora, eficiencia, esta también se refiere a alcanzar los fines propuestos, pero en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posible. O sea, aquí es optimizar el trabajo. Tratar de hacer lo mejor posible con el menor cantidad de recursos posible, ¿verdad? Optimizar los recursos. Eso es la eficiencia. Entonces, por ejemplo, viene una persona y me dice, miren, yo le construyo la casa en 3 meses y le va a costar 3 veces menos de lo que le está diciendo la otra persona. Porque la primera persona iba a utilizar un método tradicional, iba a tener que contratar más gente durante más tiempo, obligarlos a trabajar más tiempo, de noche, fines de semana. En cambio, este me dice, no, mire, yo tengo una máquina que le va a construir la casa en 2 meses y medio. Y llega la máquina, instala la máquina y la máquina levanta la casa. ¿Ya? Hizo lo mismo, pero lo hizo más barato y en menos tiempo. Y Eficiencia, menos ¿verdad? tiempo. Ajá. ¿Ah? Lo hizo diferente, utilizó otro método, ¿ah? Un método más eficiente que el método de construcción tradicional. Ahora, ¿quiénes pueden administrar? Básicamente pueden administrar los particulares en la administración personalísima. O sea, la administración personalísima es la administración de mis propios recursos, digamos, ¿verdad? Ujú. Pero también está la administración familiar, que son los recursos pues ya de toda la familia, ¿verdad? Entonces, y Ujú. también en una empresa propia, ¿verdad? Las personas en la empresa propia, pero también administran los individuos, pero en ejercicio de la función pública. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando a mí me eligen para ser alcalde, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como alcalde? Administrar el municipio, administrar los recursos del municipio. Entonces, aquí yo también voy a ejercer la administración, pero la voy a ejercer dentro del Estado. Esto es a lo que se le llama como la administración pública o administración estatal, ¿verdad? Algunos le llaman también administración oficial, ¿verdad? Pero digamos, lo más común es administración pública. Entonces, de esto viene lo siguiente, que hay dos clases de administración, una administración privada o particular y una administración pública o estatal, ¿verdad? Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la administración pública, estatal u oficial, ¿verdad? La administración privada, pues, eso es materia de los administradores de empresa, ¿verdad? Básicamente eso es lo Ah, que ellos estudian. Pero nosotros hoy nos vamos a establecer en las normas, vamos a estudiar la administración pública, pero no desde el punto de vista técnico, como administradores, sino que vamos a ver la administración pública desde el punto de vista legal, ¿verdad? Sobre ujú. qué es lo que regula la administración pública, no en sí en cómo administrar, ¿verdad? Bueno, la administración privada, solo para diferenciarla, es la que realizan los particulares, ya sea en beneficio personal con intereses propios o colectivos, los cuales valiéndose del trabajo y el capital buscan satisfacer sus
propias necesidades en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos posible. Esto es la administración privada. Ahora, la administración pública, ahorita vamos a ver qué es. La administración pública tiene varios elementos. 7 elementos para ser más específico. El primer elemento, el elemento humano, que es el que se le conoce como el elemento subjetivo personal, este se refiere a las personas que laboramos dentro de la administración pública, ¿verdad? A todos los trabajadores del Estado. Digamos. A eso se refiere ese elemento humano, el subjetivo personal. Luego tenemos un elemento territorial o geográfico, que es el elemento dentro del cual el órgano administrativo va a ejercer su función. Aquí depende. Pudiera ser de que el órgano administrativo va a ejercer funciones en un determinado municipio, en un determinado departamento, en una determinada región, o puede ser de que va a ser a nivel nacional, ¿verdad? Entonces depende. Nada depende de cada uno de los órganos, pero cada órgano administrativo va a tener el elemento geográfico dentro del cual puede ejercer eh, su autoridad. Digamos. Luego tenemos un elemento estructural, que este elemento también se le llama orgánico. El elemento estructural orgánico se refiere precisamente a la infraestructura que yo voy a necesitar para poder prestar los servicios. Edificios, eh, vehículos, computadoras, escritorios, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos al elemento funcional o material, que esto se refiere no tanto al equipo, sino que se refiere a lo que yo voy a hacer, el qué hacer del órgano administrativo, ¿verdad? O vamos a poner vacunas, vamos a hacer hisopados, miren, aquí vamos a dar comida para la gente, miren, aquí vamos a tramitar pasaportes, miren, aquí vamos a tramitar licencias, miren, aquí vamos a, ¿me entendés? Entonces, el qué hacer de cada una de las organizaciones administrativas, eso se refiere el funcional o material. Luego tenemos el elemento financiero presupuestario, que esto pues se refiere al financiamiento, al presupuesto del órgano administrativo. Aquí pues el presupuesto del órgano administrativo debe de hacer su presupuesto, presentárselo al superior y el superior se lo presenta al superior y así hasta que al final llega el presidente de la República, que es el que se encarga de hacer el presupuesto de todo el Estado y él lo presenta para su aprobación al Congreso de la República. Entonces, de cierta forma, digamos, el presupuesto está garantizado para los órganos administrativos, ¿verdad? Porque es dentro del Estado. Ahora, ¿qué hace el Estado para conseguir ese presupuesto? Pues esa es otra cosa, ¿verdad? Porque regularmente, pues lo que hacen es que se endeudan para cubrir la parte que no alcanza a cubrir los impuestos. Luego tenemos el Sí. elemento, No. luego tenemos el elemento teleológico, que este es el elemento finalista, se refiere al fin, qué es lo que yo quiero, cuál es el fin que yo quiero cumplir con el órgano administrativo, ¿verdad? Porque digamos, te voy a poner un ejemplo, yo voy a hacer un órgano administrativo que se va a encargar de llevarle comida a los niños de Camotán y de Jocotán y de todo el corredor seco, todos los municipios que están dentro del corredor seco, porque hay desnutrición. Entonces, mira, pues, llevarles comida, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a Ujú, organizarme para llevarles comida a ellos, repartirles comida en las escuelas, en las aldeas, en las casas, etcétera. Eso es lo que yo voy a hacer, pero ¿cuál es el fin? ¿Con qué fin estoy haciendo eso? El fin es acabar con la desnutrición crónica. ¿Eh? Entonces ese es el elemento como un teleológico, el objetivo. finalista, el objetivo final que tú tenés, exacto, ¿verdad? Ujú, Que no es lo mismo que el funcional, porque el funcional es lo que vas a hacer para cumplir ese fin, ¿verdad? En ujú, cambio, este es cabal tu finalidad, tu objetivo, ¿verdad? Acabar con la desnutrición infantil. ujú. Y por último, tiene el elemento jurídico. Aquí caemos a lo mismo que hablábamos antes. El órgano administrativo es creado por una ley.
Y la competencia de ese órgano administrativo también tiene que estar creado por la misma ley. Los requisitos para los funcionarios que van a administrar dicho órgano administrativo también están contenidos en esa ley. Entonces, si te das Ujú, cuenta, por eso es el elemento jurídico, porque todo órgano administrativo va a estar regido por la ley, ¿verdad? El RENAP sí. está regido por la ley del Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, la DIACO la crea y le crea su competencia la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, ¿verdad? Y así, si tú te pones Ujú, a ver cada uno de los órganos administrativos, por ejemplo, el registro de personas jurídicas, el registro de garantías mobiliarias, a cada uno de esos órganos administrativos tiene su origen en una ley emitida por el Congreso de la República. Ya sabiendo cuáles son los elementos de la administración pública, entonces nosotros podemos platicar sobre una definición de lo que es administración pública. Y básicamente administración pública es el conjunto de órganos y entidades públicas del Estado a cargo de funcionarios públicos que desarrollan funciones para satisfacer necesidades sociales, alcanzar el bien común y la paz social por medio de servicios y obras públicas, con el presupuesto público en el territorio nacional para atender a los usuarios bajo un ordenamiento jurídico positivo y vigente. Si te das cuenta, hay algunas palabras acá entre cada una de las frases, porque este ah, órgano y entidades públicas a cargo de funcionarios, aquí se ve reflejado lo que es el elemento orgánico, ¿verdad? Funcionarios públicos que desarrollan funciones para satisfacer necesidades sociales. Aquí tenemos el elemento funcional en las partes de las funciones y el elemento teleológico para satisfacer necesidades ujú, sociales. Para alcanzar el bien común y la paz social por medio de servicios y obras públicas con el presupuesto público. Eso del presupuesto público, aquí tenemos el elemento financiero. Y en el territorio nacional, aquí tenemos el elemento geográfico. Para ujú, los usuarios, aquí junto con los funcionarios, tenemos al elemento personal. Y ujú, sí. ordenamiento jurídico positivo y vigente, ahí tenemos el elemento jurídico. No sé si está muy confuso ahí o si logras entender la... Sí, sí, sí logro entender que iban ya eh, como, ¿cómo te digo? Como ya unidos todos los elementos que necesitamos para la creación de qué es la administración. Sí, sí, se logra Exacto. entender. Digamos, Ujú, acá, aquí juntamos todos los elementos que se hace la administración y fui señalando de una vez cada uno de los elementos, ¿va? El orgánico, el ajá, funcional, el teleológico, el geográfico, el financiero, personal y el subjetivo. ajá, sí, ya se logra complementar todo. Cabal, entonces, esa es la definición de administración pública, ¿verdad? Es el conjunto de órganos y entidades públicas del Estado a cargo de funcionarios públicos que desarrollan funciones para satisfacer necesidades sociales, alcanzar el bien común y la paz social por medio de servicios y obras públicas con el presupuesto público en el territorio nacional para atender a los usuarios bajo un ordenamiento jurídico positivo y vigente. Las Ujú, diferencias entre la administración pública y la privada, pues estas eh, saltan a la vista, por decirlo así, pero tenemos que estudiarlas igual, ¿verdad? La ajá, administración privada es ejercida por particulares, mientras que la administración pública es ejercida por funcionarios públicos. La administración privada, esta es para satisfacer necesidades particulares,
Mientras que en la pública se usan satisfacer necesidades públicas, o sea, la realización del bien común. En Ajá. la administración privada se utiliza capital privado, o sea, aquí el empresario invierte y arriesga su propio capital, mientras que en la administración pública pues se utiliza capital y recursos públicos, o sea, del Estado, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual las empresas privadas son más eficientes que las empresas públicas, porque las empresas Ujú. privadas para poder funcionar, digamos, necesitan generar ganancias. Si una empresa privada no genera ganancias, ¿qué pasa? Quiebra. Sí, no, no funciona esas. Ujú. En cambio, en el Estado, digamos, creamos una empresa, aunque la empresa no funcione, pero el Estado es el que paga. Entonces, sigue absorbiendo recursos del Estado y sigue funcionando, aunque no esté funcionando bien, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es de que ustedes cuenta regularmente las empresas privadas. Muchas veces, digamos, una misma empresa privada es más funcional que una empresa pública, porque se dediquen a lo mismo, Sí. ¿no? Guatel y Telus, la misma empresa, solo que una es pública y la otra, pues cuando la privatizaron, ¿no? Ujú. Y ahí sí que, ahí sí que le duela a quien le duela, digan lo que digan, el resultado está ahí a la vista, pues. Antes la Ajá. gente no tenía teléfono, yo les pongo el ejemplo siempre de que en mi casa no había teléfono, ¿ah? No había teléfono y nosotros solicitábamos línea y no, nos decían que no había Y no línea llegaba. disponible. Al Ujú. final hubo una vez que dijeron de que iban a haber líneas, nos asignaron un número, que de hecho fue el número que hubo en mi casa por mucho tiempo, pero pasaron años y nunca nos instalaron, pasaron 5 o 6 años y nunca nos instalaron la línea. Cuando Ajá. privatizaron, digamos, privatizaron todo el proceso de privatización y dijeron, bueno, pues ahora Telgo va a empezar a poner las líneas. En cosa de 2 meses nos estaban instalando a nosotros la línea en el poste, ¿verdad? Ya nos instalaron todo, nos dejaron Ujú. el teléfono ahí que no funcionaba y nos dijeron, miren, en unos 15 días estén listos porque ya va a haber señal. Y cabal un día de repente sonó el teléfono, ¿no? Y era mi tía que le habían puesto el teléfono también junto con nosotros, llamando para que avisarnos que ya Probando. funcionaban las líneas. Ajá. Entonces, y ahora, Silvia, nosotros pedimos una línea, te la Todo el mundo instalan al día tiene. siguiente. Al día Sí. siguiente te instalan. Y lleva internet, cable y línea Rápido. telefónica juntos. Entonces, definitivamente mejoró el servicio. O sea, estos vinieron también junto con la privatización de Telgua, Ujú. ¿verdad? Y Ajá. ahora ya casi que es Como generaba innecesario, ¿verdad? ganancias, tenían que ver cómo lo movilizaba. Ajá. Cabal. Pero eso es lo que te digo, que la empresa privada, pues como tiene que generar ganancias, porque si no se Ujú. muere, entonces tienden a ser más eficientes, digamos, a funcionar mejor. Ujú. Semejanzas entre la administración privada y pública, que las otras eran diferencias, ¿no? Participan Ajá. personas, ¿verdad? En unas particulares, en otros funcionarios públicos y empleados públicos. Se buscan objetivos, ¿verdad? Ambas van orientadas a cumplir objetivos, solo que en unas son objetivos privados, ¿verdad? Y en otras pues, son objetivos públicos. Y también se utilizan recursos materiales, económicos y humanos, ¿verdad? Solo que en un caso son privados y en el otro caso son públicos. Ahora, la administración tiene 6 pasos. Puede tener un montón de más, pero básicamente tiene 6 pasos. Puede que cada uno de estos se puede subdividir en un montón de pasos. Pero los pasos para la Ujú. administración básicamente son la planificación, la coordinación, la organización. A mí estas dos se me confundían. Yo creía que eran lo mismo, coordinar y organizar. Luego tenemos la ejecución, la dirección y por último tenemos el control. La planificación, esta se refiere, esto es lo que tenemos que hacer previamente, ¿verdad?
definir cuáles son las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Y además tenemos que establecer cuáles son las actividades que hay que realizar para alcanzar dichas metas. O sea, básicamente la planificación consiste en fijar cuáles son las metas y fijar cuáles son las actividades que yo voy a tener que realizar para alcanzar dichas metas. Básicamente eso es la planificación. Ujú. La planificación tiene tres principios básicos: la precisión, la flexibilidad y la unidad. La precisión, esta tiene que ser tiene que ver con que la planificación debe de hacerse en forma clara y no con afirmaciones vagas. O sea, debe de ser preciso en lo que se quiere realizar. ¿verdad? Yo quiero vacunar gente. Yo quiero tomar hisopados de personas. ¿verdad? Claro y preciso. Yo quiero repartirle comida a la gente. Ponemos un comedor solidario. Entonces, aquí tenemos que ser bien claro en qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Dentro de la precisión tiene que haber flexibilidad, porque puede ser que nosotros determinamos claramente qué es lo que queremos hacer, pero probablemente en el camino no vamos a poder hacer todo lo que planificamos. Entonces tenemos que tener flexibilidad para poder tomar otros caminos para poder alcanzar el fin. Y por último, la planificación o el plan debe de ser uno solo. No tenemos que tener otro montón de planes ni nada, sino que un solo plan y ejecutarlo con eficiencia. ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los tres principios básicos de la planificación: precisión, flexibilidad y unidad. Ya te diste cuenta que aquí en derecho administrativo, por el momento, prácticamente ni estamos utilizando la ley. Pura. Sí, ¿ah? Digamos, en las ajá. otras dos íbamos viendo la ley y doctrina. Y ahí mismo íbamos metiendo la doctrina. Pero Ujú. aquí en derecho administrativo, la primera parte es pura doctrina. Pura doctrina. Sí, bastante. Acá hay un montón de libros buenos, ¿verdad? Pero los del doctor Calderón, ¿verdad? Ajá. Hugo Calderón, creo que se llama él. Esos son muy buenos, Sí, ¿verdad? Los libros de son Hugo Calderón. sencillos. Sí, Ajá. son bien Bien sencillos, son explicaditos. didácticos, ajá. No se anda con rodeos para explicar las cosas, sino que va muy al grano en todo. Ujú. Eh, Según recuerdo yo, son derecho administrativo uno, 2 y derecho procesal administrativo. Eso sí, no sé si están en digital, fíjate, Yo pero creo que tengo son, unos. sí, sí, es muy probable porque los utilizamos en la universidad. Esos Ajá. fueron los que utilizamos en la universidad Yo para los voy a ir a buscar. a desempolvarlos. Él les pasaba la aspiradora, si no te va a dar Sí, alergia. guardaditos, ¿eh? Muy bien. Entonces, el primer paso era la planificación. Definir cuáles son las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar y establecer cuáles son las actividades para alcanzar dichas metas. El segundo paso es la coordinación. La coordinación tiene que ver con obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el plan que se realizó. O sea, la coordinación, mira, es obtener recursos. Ujú. ¿va? Yo quiero construir un edificio, o quiero construir una casa, o quiero construir qué sé yo, algo, un hospital. Entonces ya hicimos todo el plan, ya es todo lo que tenemos que hacer, ya tenemos, pero ahora necesitamos conseguir los recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, ¿verdad? Luego Ujú. viene la organización. Una vez ya tenemos nosotros los recursos, entonces organizar es establecer las actividades que cada persona va a realizar
y asignar los recursos necesarios para llevar a cabo dichas actividades. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer acá es distribuir el trabajo. ¿Ah? Vamos a establecer todas las actividades que cada quien va a realizar y le vamos a asignar recursos a cada quien para que realice esa actividad. Eso es la organización. Organizadas ya cada una de las actividades y conseguidos los recursos para realizarlas, pues lo que queda es la ejecución. Entonces, ya que cada quien empieza a hacer su trabajo y empezar a ejecutar todas las actividades necesarias para poder cumplir sus objetivos. Ya realizando, digamos, no solo durante la realización de la actividad, sino que toda la planificación, organización, coordinación, tiene que haber una dirección, tiene que haber una persona o un grupo de personas que se encarguen de dirigir a los demás. Y aquí es donde entra la figura del líder. Jefe, Ajá. le decían antes, ¿verdad? Pero ahora dicen que ya no son lo mismo. Entonces aquí es donde entra la figura del líder. El líder es el que se encarga, como su nombre lo indica, de liderar a todos. Él planifica, o no es que solo él planifique, sino que él lidera la planificación. Él Ujú. lidera la coordinación, él lidera la organización, él lidera la ejecución. Vos haces esto, mira cómo vas con esto. Ah, presentarme un reporte de tal cosa. Él lidera. Y por último viene el control. El control tiene que ver con verificar o evaluar si se están llevando a cabo las actividades que se planificaron y si están resultando tal cual se planificó. Y en caso de que no fuera así, tomar las medidas necesarias para poder enmendar los errores que se cometieron. ¿Verdad? Entonces ahí básicamente viene el control. El control no es que lo vayamos, aquí está de último, ¿verdad? Pero el control no es que lo vamos a ejercitar de último, sino que el control se va ejercitando durante toda la administración. Vamos, nosotros vamos En viendo todo. Ajá. que se haga todo lo que tiene que hacer, todo lo que planificamos, y si en caso no se está haciendo, tenemos que corregir. Pero si dejamos el control para el final, ¿qué vamos a poder corregir si ya se hizo todo mal? ¿Ah? La idea es ir Ajá. identificando en el camino los errores para poderlos corregir. Entonces, planificación, coordinación, organización, ejecución, dirección y control. Esos son los pasos de la administración. ¿Vamos bien? Sí, sí. La naturaleza de la administración. Aquí hay varias teorías. Hay una teoría que establece que es una técnica, hay otra que establece que es un arte, pero la que nos interesa a nosotros es la naturaleza jurídica. Hay una teoría que establece que es una ciencia. ¿Verdad? La naturaleza de la administración es que es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque contiene un conjunto de principios, doctrinas, instituciones y técnicas a través de la cual se puede enseñar o aprender cómo se pueden utilizar los recursos de manera eficiente, ¿verdad? Entonces, básicamente es una técnica, porque es una ciencia, perdón, porque es una serie de principios, doctrinas, instituciones y técnicas por medio de las cuales yo puedo enseñar y aprender, ¿verdad? Cómo utilizar los recursos de manera eficiente. Y de hecho se estudia la administración a nivel medio y en las universidades también, ¿verdad? Ahora hay peritos en administración pública, peritos en administración de empresas y también pues ya hay licenciados en administración de empresas y también en administración pública. La Universidad de Galileo estaba dando unas maestrías que eran maestrías en administración pública, cabal. Se llama Administración Pública y Recursos, se llamaba la maestría. Ujú. Estaba bonita, ¿ah? Porque básicamente pues aprendían algunas cuestiones sobre la administración ahí todo, ¿verdad?
y estaba orientada a Ajá. administradores, abogados, o sea, no había una profesión, digamos, sino que estaba orientada a personas que trabajaran dentro de la administración pública. Ujú. Muy bien. Puntos de vista para definir a la administración pública. Tenemos un punto de vista objetivo o material, ¿verdad? Que son los pasos que realiza el Estado para alcanzar el bien común. Y luego tenemos, o sea, es básicamente lo que hace el Estado, ¿verdad? Lo que hace el Estado para alcanzar el bien común. Y el subjetivo o formal es el conjunto de órganos administrativos que prestan los servicios públicos para la realización del bien común. O sea, tiene que ver más con quién lo hace, ¿verdad? El objetivo material es lo que hace el Estado y el subjetivo formal es quién lo hace dentro del Estado. ¿Verdad? Que los órganos administrativos pues, están formados por eh, servidores, ¿verdad? Y empleados públicos. Entonces, por servidores públicos, ¿verdad? Y en los servidores ahí se engloban los funcionarios y los empleados públicos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No, estamos bien. Muy bien, mira, entonces ahí tenemos ya la primer clase de lo que es derecho administrativo. Yo, Ajá. el video de la semana pasada te lo compartí, no te lo he compartido todavía, ¿verdad? Sí, me lo compartiste, estuve viéndolo. Ajá. Ah, va. Entonces, yo te voy a compartir el video de hoy y te voy a compartir también las presentaciones, porque las presentaciones